Bueno, pues vamos a empezar la conferencia. Estoy muy agradecido a Luis por su asistencia y a todos los comparecientes. Vamos a hablar hoy de... No sé, más fuerte no puede... ¿Ahora un poco mejor o...? Lo que vamos a hacer es que yo me pongo ahí en medio y repito. A ver. Bueno, pues voy a repetir otra vez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Y estoy muy agradecido a Luis por la conferencia que nos va a dar y seguro que vamos a colaborar más, ya estamos hablando para otras cosas. Y pues hoy vamos a hablar de dos personajes, digo yo, porque uno, un gran desconocido, bueno, dos grandes desconocidos, el que vamos a hablar de Blas de eso, pero aquí el presente también es un personaje desconocido que yo creo que será conocido por los rezanos poco a poco, que ya sé que hay una tertulia la que asiste y que también es articulista del diario de Jerez y demás, y que va camino con sus libros y con su conferencia y con sus artículos. Yo creo que seguirá, va de eso, yo creo que no llega a eso, pero que va a ser indudablemente, tiene camino de gran escritor y gran conferencia. Bueno, voy a hacer una pequeña resumen del currículo extenso de Luis Moyá. Aunque ustedes lo ven que tiene vozarrón de tierra adentro, de Castilla y demás, pues aquí don Luis nació en Tarifa, cercano a nosotros, ¿no? Y bueno, pues voy a leer un poco. Militar de carrera, capitán de navío de la Armada Española, especialista en comunicaciones navales, así como diplomado en Estado Mayor y relaciones con los medios de comunicación. Ha estado destinado como piloto naval en la base naval de Rota, a bordo de los portaaviones de Daro y Príncipe de Asturias. Fue profesor en el buque de escuela Juan Sebastián Elcano, comandante del patrullero Cormorán y del antiguo buque de buceadores Poseidón. En los últimos años ha estado destinado en el servicio de la OTAN en Italia, Francia y Holanda, actualmente su residencia es San Andrés. Su actividad literaria está orientada a la narrativa de ficción militar y como colaborador habitual de la revista General de la Marina, como organista de zonas militares, de temas militares muy marineros. Y también conferenciante habitual sobre temas marineros y ha sido colaborador de los programas de radio. Y hacer un breve resumen de sus obras: la novela El verano de Escorpión en el año 2004, El soldado de nieve en el 2005, La tumba de Tautira de 2006, en el 2006, esta es la otra parte. Y artículos, pues ya Hombre al agua, Submarino C3, que es muy interesante el tema de la historia del submarino C3, Morir vivir en el mar, 100 años de la Reina Regente, que es un barco que desapareció en el estrecho, el navío San Pedro, que es un navío que desapareció en la Antártida, y una extensa colección de artículos y de libros. Y sobre todo eso, es una vida dilatada del mar, y yo creo que en resumen, gran articulista, gran escritor, y la verdad que estoy muy orgulloso de estar Ateneo, de este edificio rescatado para la cultura del siglo XIX que haga esta conferencia. Sin más preámbulo, puedo dar la palabra a Luis Moyá. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por la cariñosa presentación que has hecho. Muchas gracias a Ateneo por darnos esta sala para presentar a este personaje, Ancamov, que
ya la mayoría intuís en vasco significa pata de palo. Muchas gracias sobre todo a vosotros por estar aquí, porque si no, esto no tendría sentido. Y aunque no lo hago nunca, hoy sí quiero dedicar especialmente esta conferencia a un caballero que tenemos aquí, el primero, Andrés, hoy aquí, grumete entre nosotros, el día de mañana seguro un magnífico oficial de la Armada, y además de él, y esto sí que es segurísimo por la sangre que corre por sus venas, una excelente persona. Andresito. Bueno, sorprenderá quizá a algunos que empecemos una conferencia de hablar de Lezo con este caballero, que habréis identificado seguramente ya casi todos, ¿no? Horacio Nelson. Yo me he criado en un ambiente, vamos a llamarle naval. Mi padre era oficial de la Armada. Yo he estudiado el bachiller y de niño estudiaba en el colegio huérfano de la Armada. Como en mi condición de oficial de Marina, pues he estudiado también 5 años en la escuela naval. He oído hablar mucho y bien de este caballero, de Horacio Nelson. Todo lo que se dice de él es verdad, es auténtico y es merecido. Uno de los estrategas mejores del siglo XVII. Horacio Nelson, que como ya veis aquí, tiene algunas cosas similares a hablar de Lezo. Un ojo tuerto, le faltaba también un brazo. Está considerado el marino por antonomasia de la época. Sin embargo, conforme uno va descubriendo la figura de hablar de Lezo, se da cuenta de que no solo no le va a la zaga, sino que para mí personalmente, espero convenceros de esto, a pesar de la dilatada sombra de este caballero, hablar de Lezo le subió. Como sabéis, Horacio Nelson murió en la batalla de Trafalgar con un disparo desde la cofa de uno de los barcos franceses que le atravesó la pleura, murió, dejó para la posteridad unas últimas palabras que nunca se han sabido interpretar. Y el caso es que, contrario a las normas de la época, en lugar de tirar su cuerpo al mar, como solía hacerse, se conservó en un barril de brandy para poderlo llevar a Londres y poder recibir las exequias en la Catedral de San Pablo que le correspondían por los muchos servicios que había prestado al imperio. No sé si sabéis que fue enterrado el catafalco, el ataúd en el que yace su cuerpo, está hecho con el palo del Vanguard, que fue el palo mayor del Vanguard, que fue el barco desde el cual él mandó la batalla de Abu Qir en Alejandría, que aunque nosotros conocemos lógicamente porque nos toca más cerca Trafalgar, fue Abu Qir la batalla que hizo ganar a los ingleses el Mediterráneo y posteriormente el mundo. Si habéis ido a Londres, seguro que todos habéis estado en esta plaza, Trafalgar Square. No sé si sabéis que esos leones que yacen debajo de la estatua están hechos con el hierro fundido de los cañones españoles en Trafalgar. Es decir, a Nelson se le rindieron después de su muerte muchísimos honores también, cosa que lamentablemente, y por eso estamos aquí hoy, se le negaron a hablar de Lezo, que ni siquiera sabemos dónde está su cuerpo. Con estos pequeños homenajes que vamos haciendo de aquí a allá, procuramos rescatar su memoria. Porque el hablar de Lezo, que ahora sí os lo presento, empieza a ser considerado ahora. Esta estatua se le levantó no hace mucho, para el tiempo que lleva muerto, en Cádiz, en el Paseo de Canarejas, y esta otra, que era la foto que iniciaba la presentación, está en Madrid. Es decir, se le empiezan a dar los homenajes y a mí me gustaría que esto no cesara. Vamos pues con el personaje, vamos a hablar de Lezo. Blas de Lezo nació en esta pequeña localidad, Pasajes de San Pedro, que está en la orilla izquierda del río Yarzun, conforme discurre a encontrarse con el Cantábrico. No lo confundáis con Pasajes de San Juan, porque os puede pasar como al que confunde Tenerife con Las Palmas o Pontevedra con Vigo. No le sienta nada bien. El caso es que nació aquí, en Pasajes de San Pedro. Pertenecía a la pequeña nobleza guipuzcoana, este es el escudo de armas de su familia. Se conocen hasta 4 generaciones previas dedicadas al mar, mayoritariamente dedicados a la caza de la ballena, de los marinos vascos de la época. Blas de Lezo, sin embargo, prefirió el mar. Estudió en Francia, probablemente los jesuitas en Bayona, y desde muy pequeño ya sintió inclinación
al mar, no en la caza de la ballena con sus ancestros, sino desde un punto de vista militar. Con 12 años, ya lo vemos, 12 años tenemos que ponernos, estamos en el año 1701, todavía no hay Armada Española, y por lo tanto los guardiamarinas, los jóvenes que aspiran a ser oficiales de la Armada, en virtud de los pactos de familia entre Borbones, entre el Borbón de España, Felipe V, y el Borbón de Francia, Luis XIV, embarcaban en buques de las distintas escuadras francesas. En este caso, Blas de Lezo, con 12 años, embarca en este buque, el Foudroyant, que pertenecía a la escuadra del conde de Toulouse, hijo natural del rey Sol, de Luis XIV. La vida de Blas de Lezo hay que plasmarla en el contexto histórico de la Guerra de Sucesión. De la Guerra de Sucesión y de lo que vino después por el resultado de la Guerra de Sucesión. Es decir, en 1700 muere el último... En 1700 muere el último Austria, Carlos II, hechizado, no deja heredero, y entonces comienza un pulso, porque en ese momento España era un gigante con piel de barro, es decir, no teníamos poder, no teníamos fuerza para defender lo muchísimo que teníamos. Es decir, teníamos las colonias, pero no teníamos fuerza para defenderlos. Con lo cual, había países, fundamentalmente Inglaterra, también Holanda, que buscaban nuestras colonias sabiendo que no teníamos fuerza para defenderlas. Por eso, ingleses y franceses abogaban por este señor, el archiduque Carlos, otro Austria, para que continuara la Casa de Austria en el trono de España. No porque este fuera a ser mejor o peor rey que el otro aspirante, que era este señor, Felipe de Luz, sino porque si se colocaba, si se sentaba en el trono Felipe de Anjou, eso significaba una alianza entre España y Francia, y por eso España ya dejaba de ser tan débil. Da comienzo así en el año 1700 la Guerra de Sucesión, que terminará con Felipe V en el trono y que luego, paradójicamente, será el rey más longevo a la hora de ocupar el trono, seguido, otra paradoja, del último rey que hemos tenido, de Juan Carlos I. El caso es que en la Guerra de Sucesión fue una guerra de escenarios mayormente terrestres, pero como todas las guerras tuvo también sus escenarios navales. Concretamente esta batalla en 1704, batalla de Vélez Málaga, ocurrida en esta localidad de Vélez Málaga, y que como las batallas de la época, pues enfrentaban muchos barcos, muchos hombres, navíos de línea, que se llamaban así sencillamente porque se ponían uno detrás de otro en línea. La flota contraria se ponía a rumbo paralelo y contrario. En esta época concreta tenían que acercarse mucho, no más de 50, 60 metros, porque si no los cañonazos no hacían tanto efecto. Es decir, era una guerra cruel, una guerra donde estabas muy expuesto, ¿no? Era pasar barcos y barcos y todos te disparaban, boom, boom, boom. Como podéis ver aquí en los resultados, el que más trabajaba, tanto durante el combate como después de él, era el cirujano. En esta guerra, como veis, si hubiera sido un combate de boxeo a los puntos, se podría decir que le había ganado la coalición hispano-francesa, pero no fue así. Una guerra bastante, no tuvo un resultado trascendente desde el punto de vista de la guerra de sucesión, pero sí lo podía haber tenido, y muy importante. ¿Por qué? Porque esta batalla ocurre el 24 de agosto, y solo 20 días antes, el 4 de agosto, la flota combinada anglo-holandesa al mando del almirante Rooke nos acababa de tomar Gibraltar, solo 20 días antes. Significa que esta batalla, que dura apenas 3-4 horas y que se acaba porque los ingleses desaparecen sencillamente ocultos por la caída de la noche, pues si hubiera continuado la batalla y la batalla apuntaba a que la iban a ganar los españoles, hubiéramos destrozado la escuadra inglesa, que sin embargo corrió a refugiarse en Gibraltar. De no haber ocurrido, pues probablemente hoy Gibraltar ordenaría la bandera española, porque habríamos ido allí y no hubiera tenido defensa y la hubiéramos reconquistado. No pudimos porque Rooke se hizo fuerte allí y ya no pudimos tomarla. Cosa que ilustra este cuadro que a mí me encanta. Es un cuadro de este pintor catalán, se llama
Es muy conocido, Bueno, este se llama el último de Gibraltar. Se refiere, en este caso en concreto, a Diego de Salinas, último gobernador de Gibraltar. Dalmau, Ferrer Dalmau, gracias. Bueno, es decir, esta batalla no tuvo gran importancia, pero pudo haberla tenido. En lo personal, Blas de Lezo tiene 15 años y en esta batalla, como consecuencia de un cañonazo, eso de los cañonazos, recordemos que los proyectiles no explotaban, eran sencillamente balas de piedra que lo que hacían era todo el daño que podían por el impulso de la pólvora, pero nada más. Había otro tipo de proyectiles, pero en este caso a Blas de Lezo le corta la pierna por debajo de la rodilla, la pierna izquierda, un proyectil de este tipo. Aquí empieza su leyenda, porque cuentan las crónicas que fue operado sin anestesia, como solía ocurrir en la época, y que no profirió un solo lamento. De hecho, cuando acaba la batalla, se le ofrece un puesto en la corte de Felipe V y él lo rechaza, dice que quiere seguir combatiendo. De manera que se le pone una pata de palo y ese mismo año, personalmente, con su propio barco, porque se le asciende como consecuencia de su valor en esta batalla, se le asciende al alférez de Bajel de Alto Gorro. Es decir, que con esa patente él puede mandar su propio barco y como tal se presenta y conquista las plazas de Peñíscola y Palermo. Y además, por si fuera poco, con su pequeña fragata de 32 cañones es capaz de tomar el navío inglés Resolution de 70, al que termina ardiendo y hundiéndose. En lo personal también, aquí encontramos por primera vez en la flota anglo-holandesa al viejo Old Grove, que era como se le llamaba al almirante Edward Vernon, que, como veremos a lo largo de la conferencia, será la némesis de Blas de Lezo. Se encontrarán repetidamente y al final Lezo lo derrotará en Cartagena de Indias, como sabe todo el mundo. El nombre de Old Grove es porque el almirante Vernon solía llevar una chaqueta de una pana que le llamaban Grogan, y los marinos le llamaban Grog. Una de las cosas que hizo en la flota inglesa el almirante Vernon fue reducir la ración que le correspondía a cada marinero de ron, pues la diluyó con agua, porque decía que los marineros se emborrachaban, y la diluyó con agua, y entonces, sin quererlo, inventó esta bebida que es el grog, la inventó Vernon de esta forma. De todas maneras, los marineros seguían bebiendo mucho, aunque hubiera estado diluida en agua, seguían bebiendo mucho, y quedaban, como la palabra propia lo dice, groguis. Quedan bien. 2 años después encontramos a Blas de Lezo dando las primeras pruebas de su gran ingenio. Veremos que Blas de Lezo tuvo que agudizar el ingenio, enseguida entenderemos por qué. Y aquí, en el aproximamiento de Barcelona, y no siempre en Barcelona se acuerdan de esto, se acuerdan de que en 1714 Blas de Lezo los atacó, ¿verdad?, a cañonazos, pero no se acuerdan de que en 1706 los aprovisionó, burlando el bloqueo al que sometía a la ciudad la flota del duque de Saboya. ¿Qué hacía Blas de Lezo? Pues cogía balas de paja, las montaba sobre palletes de madera, las mojaba, las humedecía, les prendía fuego, con lo cual hacían estas nubes negras, y eso le permitía colarse entre los barcos ingleses para aprovisionar la ciudad. Lo estuvo haciendo durante meses, muchísimas veces, y nunca fueron capaces de cogerlo. Era un hombre, además de con mucho valor y con mucha valentía, era un hombre con mucho ingenio también. En 1706, este mismo año, se le encomienda la defensa de Tolón, concretamente de uno de los fuertes, este de aquí, el fuerte de Santa Catalina. Como digo, las batallas tenían lugar a muy corta distancia, de manera que en esta defensa recibe, no directamente, pero sí un disparo de mosquete al dar en la muralla. Las esquirlas le vacían el ojo izquierdo. De manera que tenemos que con 17 años ya lo tenemos al pobrecito tuerto y cojo. A lo largo de 1710, una vez repuesto sus heridas, se le manda al otro mar de los franceses, en este caso al Atlántico, a defender la plaza de Roquefort. Él se le da el mando de un barco y él empieza, pues, a defender la plaza, y a lo largo del año obtendrá 12 victorias continuadas sobre los ingleses. Es decir,
quiere decir que nunca fue, en solo un año tuvo 12 victorias, es que a lo largo de su vida tuvo un total de 22 con ninguna derrota. Esa es una de las cosas que no lo he dicho al principio, pero que le diferencia a Nelson. Nelson tuvo muchas victorias y fue un almirante con un sentido táctico impresionante, pero tuvo derrotas también importantes. Y por ejemplo, que Nelson nació 17 años después de que muriera Lezo, que Lezo ya hubiera muerto. Es verdad que nunca se enfrentaron, que no coincidieron, pero sin embargo Lezo a finales del año, en el año 1797 se presentó ante Cádiz para conquistar la ciudad y en ese momento no pudo tomarla porque, como veremos a lo largo de la conferencia, Lezo había estado destinado en Cádiz como comandante general y había fortalecido las plazas con una serie de castillos y baluartes que Nelson no pudo tomar. Es decir, que de alguna manera Lezo sí derrotó a Nelson. Lo derrotó durante 2 acometidas y ninguna de las cuales fue capaz de hacerse con la ciudad, y la tercera, que ya estaba la verdad que la ciudad bastante entregada. Sin embargo, ahí apareció un elemento que generalmente es un viejo enemigo de Cádiz, pero que en esta ocasión se alió con nuestros intereses: el Levante, fortísimo Levante, que obligó a Nelson a desaparecer, se fue a Tenerife, atacó Tenerife, y no sé si sabéis que en Tenerife en ese ataque fue donde perdió el brazo. La consecuencia fue un cañonazo también, un cañonazo que le disparó un cañón que todavía muestran hoy a los visitantes, los tinerfeños, los chicharreros, lo muestran a los visitantes con el nombre del Tigre, el cañón que dejó manco a Horacio Nelson. Pero bueno, seguimos con Blas de Lezo, estamos en 1710, y aquí este cuadro es la captura de la Stanhope, sobre el que volveremos después porque aquí se entienden bastantes cosas del sentido táctico de Blas de Lezo. Bueno, en cualquier caso, después de todas estas 12 victorias a lo largo del año 1710, con 21 años se le asciende a capitán de fragata por méritos en combate. Llegamos así al año, primero en el año 1712 se le nombra comandante del navío Campanella y por primera vez ya se le mete en una escuadra española. Ya no está bajo bandera francesa, sino que es la primera, todavía no existe la Armada. En 1712, concretamente, faltan 5 años para que la Armada se cree como tal, porque la Armada se crea en 1717, la crea José Patiño. En 1712 ya España comenzaba a tener sus primeras escuadras y aquí se le mete, se le destina a bordo del Campanella, y con este Campanella se presenta 2 años después, en esta fecha tan señalada y que hoy recordamos tantas veces, se presenta en Barcelona. Este cuadro corresponde a la conquista de Barcelona, precisamente esta fecha, el 11 de septiembre de 1714. En esta fecha el duque de Berwick ataca y consigue abrir una brecha en Barcelona y consiguen apoderarse de la ciudad. En realidad el duque de Berwick no estaba solo, esto es una tenaza porque por el mar estaban aquí los barcos de la escuadra de Andrés de Pez. En uno de ellos, el Campanella, estaba Blas de Lezo como comandante. Y tanto se acercan a tierra, porque así, insisto, eran los combates, que recibe un disparo por el que pierde el uso del brazo derecho. De manera que en 1714, con 25 años, se asciende a capitán de navío por méritos en combate y ya es cojo, tuerto y manco. La guerra de sucesión no acaba este año, sino que acaba el año siguiente con la toma de Mallorca, donde aparece también Blas de Lezo mandando este navío, Nuestra Señora de Begoña. En realidad formaba parte de una escuadra de 6 barcos, pero su nombre llegaba antes que él a los sitios donde iba a combatir, ya su leyenda era larguísima y Mallorca se entregó sin combatir. Rápidamente, un sumario de 1715 a 1720 se le destina a la escolta de galeones. Ya sabéis que los galeones salían de Cádiz, llegaban a La Habana, en La Habana se dividían en 2, una parte bajaba a Panamá, a Portobelo y a Colombia, Cartagena de Indias, y otra parte seguía hasta el Golfo de México, hasta Veracruz. Allí se embarcaba todo lo que traían los galeones, con bueyes, se enviaban hasta Acapulco, y de Acapulco el galeón de Manila cerraba el círculo por el Pacífico, regresaban y lo mismo. Bueno, casualidad no, pero estos 5 años que Blas de Lezo estuvo en la escolta de galeones no se perdió ninguno de ellos. De 1720 a 1730 es el periodo más largo en el que Blas de Lezo está asignado a un puesto concreto.
en este caso la guerra al corso en el Pacífico desde el Virreinato de Perú. Blas de Lezo era en esa época segundo de la escuadra de Bartolomé Urdizu, a bordo del navío Lanfranco. Urdizu era un hombre enfermo y desde prácticamente el año 22, es decir, desde prácticamente el principio, Blas de Lezo actuó como jefe de escuadra, porque su jefe normalmente no embarcaba porque era un hombre quejado de fiebre, y generalmente estaba enfermo. En ese momento, el gran problema del Pacífico eran los corsarios. Aquí es muy importante distinguir la diferencia, porque muchas veces nos confundimos al hablar de piratas y corsarios. No es lo mismo. Un pirata es un tío que coge un barco y dice: yo voy aquí por la mar y me llevo todo lo que puedo. Un corsario tiene una patente real. Su rey le autoriza, bajo su nombre, a intervenir cualquier barco que encuentre en la mar, pero luego tiene que dividir, tiene que partir lo que coja con el rey. A cambio, el rey le ampara. Muchas veces, cuando cogía a un corsario, no se le colgaba directamente, porque como tenía detrás a un rey, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, son dos casos, pues a veces convenía negociar. El caso es que en ese momento dos eran los nombres propios que asolaban las costas del Pacífico español, en este caso el Virreinato de Perú, que eran un pirata holandés, Vlissingen, y sobre todo John Clipperton, que a bordo del navío Success era el más escurridizo. Bueno, Blas de Lezo pudo con ambos, los persiguió con ahínco y al final terminó ahorcando, no los presentó ante la justicia, sino que los ahorcó en alta mar a los dos y se acabó la piratería o la corsariería en el Pacífico. Este año, también en 1725, contrae matrimonio con Josefa Pacheco Bustos. Esta era una chica criolla, limeña, que era huérfana, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero. La verdad que una simbiosis interesante, porque a Blas de Lezo en ese momento era pobre de servilla. Se le debían, como a tantísimos marinos, se le debían 36 pagas en ese momento, y la verdad es que el hombre andaba cañino. Gracias a casarse con esta chica, pues se produce esta simbiosis, porque en esa época, cuando una chica como esta Josefa se quedaba huérfana, si tenía muchas posesiones, los nobles cercanos procuraban, por medios legales, quitársela. Gracias a que se casa con Blas de Lezo defiende la hacienda familiar y al mismo tiempo pues tiene un sitio donde le dan de comer y donde puede, ya que no le pagan. Y no le pagan porque el virrey Castelforte, que era el encargado de estas cosas, era un tipo bastante corrupto. Parecía más de hoy que de ayer, ¿no? El caso es que él tiene unas diferencias tan importantes con Castelforte que pide la baja en la armada. Y de hecho, antes de que le llegue la respuesta, él ya se embarca para la península, para la urbe, ¿no? Para España. Pero cuando llega se encuentra con la carta que le han enviado allí, que no ha recibido, carta de José Patiño, en la que dicen que de ninguna manera. Estamos hablando de finales de la década de 1720. José Patiño le dice: mira, acabamos de crear la Armada, la primera escuela, el primer colegio de guardia marinas lo hemos puesto en Cádiz, y allí se están enseñando las primeras promociones a Jorge Juan, a Bustamante, a todos estos que luego serían tan conocidos. Allí les estamos enseñando a ser marinos, a ser Blas de Lezo. Por tanto, tú no te puedes ir. Lo convence y Blas de Lezo se queda. Esta espada, esta es auténtica, es la espada de ese espadín de Blas de Lezo. En 1730, visto que no le permiten irse de la armada, el rey le nombra jefe de escuadra naval. En ese momento, la corona, el rey, tenía unas diferencias con la República de Génova, porque la República de Génova debía a la corona 2 millones de pesos y se negaban a pagarlo. Claro, que Blas de Lezo lo mandan para allí con 4 barcos. Y nada va a negar, es un acto bastante dramático, ¿no? Pues se presenta ante el Senado de allí, de la República de Génova, con una ampolleta de la que se usaban en los barcos para medir el paso de la guardia. Cuando la arena cae, eso es lo que dura la guardia, ¿no? Que había que tener un tío vigilando la ampolleta, porque venía un marinero al estilo y si no le veía a nadie hacía así y se iba antes a dormir. Pero bueno, el caso es que se presenta allí con una ampolleta de estas, la pone allí encima de la mesa y dice: este es el tiempo que tenéis para venir a bordo con el dinero y además hacer una satisfacción a mi rey y a mi bandera. Las ampolletas estas venían a ser de 4 horas. A las 2 horas se presentan allí los senadores pidiendo perdón con el dinero, y Blas de Lezo consigue regresar a España con los 2 millones de pesos y
en homenaje a su rey y a su bandera que le había requerido. En consecuencia de esto, Felipe V, muy agradecido, bueno, a pesar de que ahí aparece, también hay que decirlo, Isabel de Farnesio era una mujer muy ambiciosa, y medio millón de estos 2 millones se desvían para la educación de Carlos, que todavía no tenía por qué ser rey, porque no era príncipe, pero luego terminó siendo Carlos III de España. Isabel de Farnesio era una mujer lista. Y el otro 1,5 millones queda para la toma de Orán. Pero antes el rey, que está entusiasmado, Felipe V en ese momento está entusiasmado con Blas de Lezo, le concede este guión, en el que podéis ver el escudo de los Borbones. Luego tiene las 2 órdenes más importantes de la época, la Orden del Espíritu Santo y la Orden del Toisón de Oro, rodándolo con 4 anclas. Este era el guión que a partir de ahí Blas de Lezo llevaba por expreso designio del rey. El caso es que, como digo, con este dinero se monta una escuadra para ir a tomar Orán. En ese momento el bey de Argel pues estaba bastante enchulado, porque era un hombre que en ese momento era poderoso, había conseguido hacer una fuerza bastante notable, y allí llega la expedición de este señor Cornejo, cuyo segundo es Blas de Lezo. Bueno, realmente para lo que es en la época, que estas batallas, estos acosos a fuertes, pues realmente fue una batalla que duró una semana. A la semana consiguieron entrar en Orán, consiguieron tomar la plaza y el bey de Argel salió corriendo. Entonces ya regresaron a España. Pero cuando habían regresado, el rey contraatacó y entonces ya mandan solo a Blas de Lezo, que siguiendo la misma tónica vuelve a entrar en la ciudad, lo vuelve a hacer que salga corriendo uña de caballo, le quema su barco y deja allí una escuadra, perdón, deja allí unos hombres defendiendo la ciudad, y él se queda por allí patrullando. Pero tienen una epidemia de fiebre amarilla, él mismo queda enfermo y estuvo bastante grave, a punto de morir, y tiene que regresar a España. Bueno, nos hemos saltado ahí que se le nombra en ese momento teniente general, y es importante esto porque, a ver si puedo volver atrás. Es importante esto porque me gustaría hacer aquí un inciso para esta casita de aquí. Cuando se nombra teniente general de la Armada se le destina a Cádiz, y él vive en el puerto de Santa María, y en la calle Larga todavía existe la calle en la que él vivía, esta es su casa. Si alguno pasea por allí, por la calle Larga, verá que hay un cartel, hay una placa en la que se dice: aquí vivió Blas de Lezo, tal, no sé cuándo, mientras fue comandante general de Cádiz. Esta casa todavía hoy la gente antigua del lugar, porque a mí me ha pasado, he ido allá a preguntar, oiga, por aquí y tal, y una señora me ha dicho: sí, la casa de la gobernadora. O sea que todavía se la conoce así, ¿no? De hecho, es que la mujer de Blas de Lezo estuvo viviendo ahí a su muerte y murió en el puerto de Santa María, está enterrada en lo que entonces era el convento de Santo Domingo, que hoy es un colegio, un instituto de educación secundaria que se llama Santo Domingo, y que también fui allí a ver cómo estaba aquello, y el director no tenía ni idea de lo que había allí. Pero bueno, en 1737 se le nombra comandante general de Cartagena de Indias. Visto el cariz que están tomando las cosas en el Caribe, hace falta una persona de peso allí para defenderlo, porque todo apunta a que los ingleses van a atacar, y allí se manda a Lezo. Luego vendrá la que nosotros conocemos, que duró de 1739 al 48 como Guerra del Asiento, que los ingleses le dan ese nombre tan peculiar de la Guerra de la Reja de Jenkins, que luego ahora veremos por qué. Aquí empieza a aparecer ya también otra vez Edward Vernon, que será, como digo, el alter ego de Blas de Lezo en la Guerra del Caribe. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso aquí, vamos a explicar por qué Blas de Lezo necesitaba de tanta astucia, necesitaba de esas cosas que pueden decantar. No son cosas propias del combate directo, sino son aspectos de la guerra que pueden decantar su resultado a tu favor sin ser combate en sí. Estamos hablando, o sea, el gran problema que tenía Lezo, como todos los españoles, era la superioridad artillera inglesa. Los ingleses eran superiores en artillería. Tenían mejor carbón, quemaban mejor el hierro, ¿no? Y hacían mejores cañones. Entonces, si tu cañón llega a 100 y tú llegas a 70, al inglés le basta con maniobrar para mantenerte a 100 y te está machacando y tú llegas.
Entonces, claro, tú cuentas con ese hándicap. Lezo lo sabía, tenía que inventar otra cosa. Yo estoy seguro que el libro que tenía en su mesilla de noche era El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es donde se habla de todos estos aspectos, digamos, colaterales del combate, como son el espionaje, el ingenio, propaganda, provocación y sobre todo, que ahora veremos, el abordaje. Blas de Lezo tenía en Jamaica un informador, que aquí Maricano tiene un hijo que ha escrito un libro que seguro que es interesantísimo sobre este informador que llamaba Lezo, le llamaba el paisano, que era un poco de una nebulosa misteriosa quién era este hombre, pero le tenía al tanto de todo el movimiento de los ingleses, por eso él se anticipaba. El ingenio ya lo hemos visto a lo largo de los combates. La guerra que hoy la OTAN llama psicológica, bueno, la OTAN en todas partes, ¿no? La guerra psicológica, la propaganda, ya Lezo empezaba a hacerlo porque Lezo divulgaba informes que no eran ciertos para engañar al enemigo y sobre todo este aspecto muy importante también, la provocación. Blas de Lezo conocía a su enemigo, Edward Wagner, una persona de mucho carácter, una persona impulsiva, y Blas de Lezo le iba provocando para llevarlo a su terreno. En cuanto al abordaje, fíjense otra vez en la toma de la Stanhope. Los ingleses temían el abordaje de los barcos españoles. Es lógico, porque ellos tenían su unidad artillera, no se preocupaban, al abordaje no se llegaba casi nunca. Sin embargo, Lezo sí lo entrenaba porque era su barco. Para poder abordar un barco en la mar, si alguno habéis visto Master and Commander, una película que desde luego deja esto muy patente. El comandante del barco que quiere atacar durante la noche buscaba su posición para, por la mañana, en cuanto amanece y salta el viento, tener ganado el barlovento, es decir, poder atacar a tu enemigo por donde tú quieres. Y para hacerlo, él se acercaba a máxima velocidad por la aleta del barco en cuestión. ¿Qué es la aleta? Si está en la proa y está en la popa, través por los 45 grados, eso es la aleta. Si tú atacas por la aleta a un barco de cañones de línea, no te puede disparar, obviamente, con los cañones. Entonces tú te vas acercando, el barco va virando para buscarte con sus cañones, pero tú vas haciendo lo que llaman la curva del perro, ¿no? De manera que te vayas acercando. Pero para acercarte tú tienes que tener más vela que él. Y para tener más vela que él, tienes que dar estas velas altas de aquí, que como se ven aquí están aferradas, aquí no. Y esto era lo que hacía que Lezo le ganara velocidad a los barcos enemigos. ¿Por qué? Porque un barco enemigo en ese momento estaba dando 8 nudos y tú en condiciones normales darías los mismos 8 nudos. Sin embargo, si das las gavias altas, si das estas velas, estas hostais, los escandalosos, estas velas, lo que te dan es más velocidad, pero nadie las daba. ¿Por qué? Porque las velas altas lo que hacen es inclinar el barco. Entonces quiere decir que los cañones de una banda te quedan inutilizados, mientras que los de la otra banda tienen serios compromisos con la puntería. Lezo las daba, pero tenía entrenada a su gente para aferrarlas en el momento del combate, y aquí se ve también que en este momento las están aferrando. Es decir, cuando ya estás a distancia de abordaje, en este momento el barco está virando para colocarse a paralelo y a cometer la maniobra de abordaje. Como vemos aquí, el barco tiene unas planchas de hierro para repeler los cañonazos que hay durante unos minutos, 5 o 10 minutos, el barco enemigo te fríe. Lezo tenía su gente muy adiestrada, se tiraban a tierra, se tiraban a cubierta y que cañonearan hasta que ya el batallón de Chos, como lo llamaba él, lanzaban sus guías, comenzaban a acercarse, y en ese momento, cuando Lezo sabía que les tenía ganada la batalla psicológica, pues los ingleses ya estaban derrotados. Antes de que se saltara ya estaban derrotados. Además, eran muy listos porque no es como es en las películas. El abordaje, una vez que saltas, el espadeo no es como en las películas. No es, digamos, un hombre contra hombre a ver quién gana. No, tú vas allí, aquí es un montón de gente y si tienes aquí una espalda, pum, le das, claro. Y tú le das a todo el que veas. Entonces Lezo, cada hombre iba acompañado de un espejo o sombra, es decir, uno que le cubría la espalda, con lo cual iban siempre dos, ¿no? Y de esta manera se apoyaban mutuamente y generalmente una vez producido el abordaje la batalla estaba ganada. Bueno, esto es lo que queremos hablar cuando decimos del ingenio que tenía Lezo en todas sus maniobras tácticas. Ya llegamos a esta palabra, talasocracia. No sé si alguien la conoce, es una palabra antigua, hoy no tiene ningún significado.
pero antiguamente lo tenía, y mucho, porque la talasocracia es el gobierno del mundo por el dominio del mar. Quiere decir que si uno tiene el control de las líneas comerciales, tiene el control del mundo, tiene el control del comercio, tiene el florecimiento de su país, se lo niega al país contrario y lógicamente este país termina gobernando el mundo. Entonces las grandes líneas de la talasocracia las ponían los reyes en sus palacios de Madrid y de Londres, pero en el campo, en el escenario, en el mar. Las líneas tácticas las ponían Blas de Lezo y Eduard Ragnar, que es algo que es lo que vamos a ver ahora. Antes tenemos que entender cómo estaban las cosas en ese momento en el Caribe. El Caribe era prácticamente español. Quitando un poco de aquí de Jamaica y otro poquito de aquí de la costa de los Mosquitos, todo el resto, menos esta porcioncita de aquí, que es Haití, que era francés, todo esto era español. Entonces, nosotros a los ingleses les habíamos cedido dos derechos. Uno, indirectamente, que era el tráfico de esclavos. Perdón, el asiento de esclavos. Entonces lo habíamos negociado con Portugal. Porque formalmente la esclavitud en España estaba prohibida. Y Portugal se lo había vendido a Inglaterra. Además de eso, les teníamos a los ingleses cedidos el derecho el navío de asiento. Esto quiere decir que el navío de permiso, perdón. Esto quiere decir, cuando llegaba la flota de Indias a La Habana, por ejemplo, o a Veracruz, o a Portobelo, o a Cartagena, se organizaba, imaginaos, una feria de trueques, de compraventas, ¿no? Y en estas ferias a los ingleses se les permitía un barco de hasta 500 toneladas. Nada más. Esto resultaba insuficiente, porque Inglaterra era una sociedad mucho más consumista que la nuestra. De hecho, por ejemplo, si a un inglés le llegaban 14 libras de café al año, a un español o a un francés no le llegaban más que 2. Es decir, Inglaterra era mucho más consumista. Con su navío de permiso y con su tráfico de esclavos no era suficiente, necesitaban más. Y para tener más, ¿cómo podían obtenerlo? Pues peleando con los españoles. Pero para pelear con los españoles hacía falta un casus belli, hacía falta provocarlos hasta que alguien reaccionara y provocar esa guerra que llevaban tiempo buscando. Entonces, bueno, lo mismo puede decirse de otras manufacturas, ¿no? Como el cacao, el tabaco, el té. El caso es que así llegamos a la que nosotros conocemos, ya antes lo he dicho, como guerra del asiento, y que los ingleses conocen como la guerra de la oreja de Yankees. En 1737-38, en Inglaterra había el primer ministro, Mr. Walpole, no quería la guerra con España porque él sabía que era una guerra muy difícil, no era tan fácil vencer a los españoles, porque si tú les mandas todo lo que tienes allí, ellos, los españoles, estamos con Francia, vamos a atacar a Inglaterra, vamos a atacar, es decir, que era, Mr. Walpole no quería esa guerra, pero la sociedad consumista, sobre todo los mercaderes, presionaban mucho. Y entonces aparece un día en la Cámara de los Comunes, aparece un señor que se llama Robert Jenkins, el cual cuenta una historia ocurrida en realidad muchos años antes, porque esto de Jenkins había sucedido 8 años antes, según la cual había sido atacado por los españoles. En ese momento, el rey Jorge II de Inglaterra, pues era una persona muy lista, dice, bueno, para yo poder traerme todo lo que quiero a la metrópoli, voy a conceder a todos mis barcos que estén allí patente de corso, que es lo que os explico antes. Pues con esta patente de corso, ellos pueden atacar cualquier barco y se traen lo que sea. Pero Felipe V no era tonto. Y entonces Felipe V inmediatamente lo que hace es que a todos los buques españoles que están por allí les concede patente de guardacostas. ¿Qué quiere decir? Que pueden abordar cualquier barco en la mar y ver lo que llevan. Entonces, en estas circunstancias es cuando se produce el apresamiento de Rebeca, un barco que manda Robert Jenkins y es asaltado por un guardacostas español que manda Juan León Fandiño. Juan León Fandiño, en lugar de quitarle la carga y mandar a juicio al capitán y coger prisioneros, en lugar de eso, o como se hacía algunas veces, Blas de Lezo, que hizo muchas veces, colgar del palo
a los oficiales para que aprendieran, los que venían detrás. Pero sin embargo, este Fandiño, al más puro estilo taurino español, lo que hace es que le corta una oreja al capitán del barco, a Robert Jenkins, y se la entrega y le dice: toma, ahora llévasela a tu rey y dile que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Con lo cual, 7 años después, imaginaos, aparece Fandiño sin oreja y con un botecito de alcohol, y allí está su oreja flotando, ¿no? Claro, que lo pone en pie de guerra. ¡Ah, mira lo que nos hacen! ¡Mira lo que nos hacen! Total, Mr. Walpole, el primer ministro, nos declara la guerra. Y entonces, bueno, aquí simplemente esto ilustra, fijaos, estos son los prisioneros ingleses, están siendo mal tratados por los españoles, que les están quemando, les están haciendo la Inquisición, todo esto, ¿no? Mientras la flota inglesa viene por aquí, soplada por los vientos de 3 de sus más conocidos marinos, Cavendish, Brooke y otro más. En fin, quiere decir que estos eran los pasquines que uno se encontraba en Londres cuando caminaba por la ciudad. Y cuando hablar de Lezo, que ya era muy conocido y ya le tenían bastante miedo, pues lo ilustraban así. Es decir, para ellos hablar de Lezo eran piratas, sencillamente, así como ya ellos. Pero el caso es que hablar de Lezo, hemos dicho que en 1937 se nombra comandante general de Cartagena de Indias. Va para allá, coincide muy pocos meses con el gobernador muere. En esa época, en esta tierra, era fácil morir de fiebres. Era una tierra donde la humedad, el calor, en fin, la muerte estaba a la orden del día por fiebres. Muere el gobernador y Blas de Lezo se queda de gran jefe. Sabe que se va a producir el ataque de los ingleses y empieza a preparar la ciudad. Como no tiene fuerzas suficientes, esta es Cartagena, como no tiene fuerza suficiente para defenderlo todo, se trae todo lo que hay en Puerto Velo, se lo trae a Cartagena. De manera que en Puerto Velo queda un castillo, simplemente, un fuerte, perdón, simplemente con 50 personas. Entonces llega Vernon y entonces en Inglaterra se desata el éxtasis. Vernon ha tomado Portobelo. Realmente Portobelo había 50 personas. Pero bueno, ellos disparan, se acuñan monedas. En Inglaterra hacen una canción que todavía hoy se canta, lo que se ha escuchado, England rules the world. Inglaterra gobierna las olas, gobierna el mar, incluso un himno. En fin, es el héroe popular en ese momento, pero Lezo lo conoce y sabe que uno de sus puntos débiles es la provocación, y le manda cartas, que además hace públicas. Y en una de ellas escribe esto: hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera vuesa merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que les faltó a los de allí me hubiera sobrado a mí para contener su cobardía. Ahí queda eso. Y ya lo empieza. Porque claro, él tiene que venir a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es la llave de América, la llave del imperio español. Eso es lo que tiene que ganar para ganar lo que él en realidad va buscando. Y entonces llegamos a la defensa de Cartagena, la llave de América. En ese momento Lezo ha preparado la ciudad, y en ese momento ha preparado la defensa, y en ese momento aterriza allí un virrey que le ponen por encima, que se llama Eslava. El virrey Sebastián Eslava tiene también un carácter fuerte, como Lezo. Son dos personas condenadas a no entenderse, condenadas a chocar. Y así sucederá. Todo lo que Lezo ha preparado, el virrey Eslava le ordena que lo haga de otra forma. Y además ni siquiera reconoce, ni siquiera está de acuerdo con Lezo en que los ingleses van a atacar en Cartagena. Él dice que van a atacar en La Habana, pero Lezo dice no van a atacar en La Habana por dos razones. Primero, porque en La Habana no van a encontrar lo que buscan, que eso está aquí. Lo que buscan son las minas de plata de Perú, es Sudamérica. Esos vienen aquí. No. Y la segunda razón es porque me lo ha dicho el paisano. He recibido el paisano, me cuenta a mí lo que está pasando y vienen para aquí. Que sí, que no, que sí. Terminan tan mal que el virrey lo arresta y lo manda a su camarote. Y en esas estamos cuando el 11 de marzo,
el horizonte aparece lleno de velas inglesas. Y conforme se van acercando, se encuentran con la mayor flota nunca vista. Sí, todos habéis oído hablar de la que los ingleses llaman la mar invencible. Nosotros no le deberíamos llamar así, porque nos lo ponen para mofarse, pero le llamamos la Gran Armada. Y la Gran Armada fueron 128 barcos, aquí aparecen 186. Nunca se había visto una flota igual y nunca se volvería a ver hasta el desembarco de Normandía. Es decir, aquello debía ser impresionante. Total, que Eslava rápidamente, Lezo, que venga Lezo. Entonces Lezo se pone inmediatamente a mandar la defensa. Es una persona ingeniosa. Lo que hace es establecer una defensa radial. El castillo, donde van a recluirse al final, que es este de San Felipe, él establece una defensa radial sabiendo que todas estas plazas van a ir cayendo y ellos se van a ir recluyendo cada vez más cerca, pero él confía, él sabe, porque eso lo ha hecho el paisano, él sabe que realmente Inglaterra tampoco tiene tanto como parece, son 186 barcos, sí, pero han tenido, para meterles gente, han tenido que visitar las cárceles, han tenido que visitar los hospitales. Esa gente, antes o después, en una tierra donde es tan fácil caer víctima de las enfermedades, antes o después caerá. Lezo necesita tiempo, necesita que poco a poco la guerra vaya llevando a donde él quiere llevarla. De manera que va colocando por aquí ingeniosamente, donde nadie los espera, una serie de cañones con balas rojas. ¿Qué son balas rojas? Balas rojas son balas de piedra o de madera al rojo vivo, que se disparan, caen sobre los barcos ingleses e incendian. Muchos de los barcos que cayeron en esta batalla cayeron de esta forma. En los castillos, todos estos castillos que hay por aquí, fortaleza de defensa, eleva el plano de tiro de manera que llegan más lejos. Y además pone arpilleras que nunca antes le había puesto nadie en los muros para que no le pase lo que le había pasado al enemigo, es decir, que no se produzca un Skidwell. Es una persona inteligente, prepara bien la defensa. Y el ataque, bueno, desde que aparecen las velas estas, hemos dicho el 11 de marzo, hasta el 4 de abril, se produce un cañoneo de un cañonazo por minuto. O sea, imaginaos. ¡Bum! 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 Hasta que el 4 de abril, precisamente cuando están celebrando un su buque insignia en Galicia, cuando están celebrando un consejo de guerra, Virrey Eslava y Lezo, consejo de guerra, no sé si se pudo llamar, era como se llamaba en la época, ¿qué hacemos hoy? La orden del día. Una bala de cañón atraviesa la madera y la mesa sobre la que estaban conferenciando salta a pedazos. De manera que el pobre Lezo, que le quedaba un brazo y una pierna, las pierde. No las pierde, pero queda mal herido de ellas. ¿No? Ya está hecho un capo, el pobre. El tío sigue ahí en su defensa y estas defensas de por aquí, estos baluartes de por aquí, empiezan a caer. Hay dos formas de entrar en Cartagena de India. Recordemos que donde quieren llegar los ingleses es aquí. Una vez que toman esto, Sudamérica es suyo. Y si lo hubieran tomado, 350 millones de sudamericanos hablarían hoy inglés en lugar de español. Esto es muy importante. El caso es que llega un momento que todas estas defensas ceden. La entrada por Boca Grande, que se llama aquí, está cegada mediante cadenotes. Y la entrada de Boca Chica es demasiado ancha y demasiado profunda para cegarla. Y en un último intento, Lezo intenta, con su propio buque insignia, hundirlo aquí para impedir que entren los ingleses, pero no lo consigue. El caso es que los ingleses penetran y mientras los españoles empiezan a recluirse hacia el castillo, Vernon ve la batalla ganada y en ese momento destaca una fragata, la fragata Spence, la destaca Jamaica, dando noticia de la victoria. El que cree que va a ganar. Incluso esta fragata se lleva la bandera de Blas de Lezo, de su buque insignia, de Galicia. De manera que la noticia salta de Jamaica inmediatamente a Londres y allí ya se desata. Bueno, se dice, y yo creo que puede ser verdad, que nunca subió tanto la bolsa como el día que llegó la noticia de la victoria de Vernon a Londres. Se acuñaron monedas dando ya noticia de la victoria. Esa victoria no había pasado. Todavía quedaba ganar el fuerte. De manera, aquí se ve un poquito mejor. Esta es la Boca Grande, ¿no? Que está cerrada, como veis. Y por aquí es por donde tienen que entrar los ingleses. Este es el mismo
¿Veis? Van a venir por aquí, van cayendo el fuerte de Manzanillo, el fuerte de Santa Cruz, hasta que van llegando a la parte. El castillo era inabordable, el castillo de San Felipe era inabordable por delante, porque era una acantilado. Tenían que entrar necesariamente por la popa. Y además es que así se llamaba la parte de atrás del castillo, la popa. Aquí lo vemos un poquito mejor. Esto es lo que hacen los ingleses, entran por aquí, van barriendo defensas hasta que llegan al cerro de la popa a atacar el castillo. Fijaos aquí este detalle, las ciénagas. Si ya era un sitio donde había la enfermedad, estaba a la orden del día, allí los mosquitos, los anófeles estos se debían poner como equipo. Fijaos en esto, la diferencia de fuerzas. 186 buques Vernon, 24.000 combatientes, 4.000 reclutas de Virginia al mando de Lawrence Washington, hermanastro del que luego George, hermanastro más pequeño que él, habría de ser el primer presidente de los Estados Unidos. Los españoles tenemos aquí 6 buques, como habéis visto, 3.000 hombres, 600 flecheros, pero ojo, tenían también el liderazgo de Blas de Lezo, sabían a quién obedecían, sabían a quién seguían, y a quien seguían había acumulado 22 victorias seguidas sobre los ingleses. Algo tendrá este hombre, se decía. El caso es que el tiempo ha pasado, han estado defendiéndose como han podido, y cuando llegan aquí es cuando los ingleses empiezan a tener esas enfermedades que ya se esperan. Empiezan a caer enfermos, pero ya necesitan dar el golpe final. De manera, es ahora o nunca. Y Vernon ataca por la popa el castillo. Sucede que, como hemos dicho, Blas de Lezo, además de otras cosas, era un tipo muy inteligente y había hecho algo que los ingleses antes de este ataque habían intentado impedir 2 veces a Cartagena para ver lo que tenían que atacar, pero los había rechazado. Y entonces tenían un detalle que era una mala información, y era para poner las escaleras de los fosos a las torres. Blas de Lezo había hecho algo tan sencillo como rebajar el terreno 2 metros. Y ahora, cuando llegan los zapadores con las escaleras y las ponen y se quedan a 2 metros, como diría Pedro Reverte, les cayó la del pulpo. O sea, los zapadores llegando allí los primeros, los combatientes que venían detrás, ¡pum, pum, pum, pum! Y ahí van cayendo. Y en eso salen las puertas y salen los flecheros y los 3.000 hombres estos repartiendo estopa total. Se produce la desbandada de los ingleses y Vernon no tiene otro remedio que embarcarse y volver a Jamaica. Y dicen las crónicas que cuando se iba se giraba ya con el puño en alto a Cartagena y decía: Dios te maldiga, Lezo, Dios te maldiga. Lezo había vencido la batalla de Cartagena de Indias, que es la que hoy, además de otras cosas, le hace tan famoso. Mira, terminada la guerra, Vernon no asume la derrota y le manda una carta: hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, tras reforzarnos en Jamaica. Y Lezo, que la mano derecha todavía la tenía para escribir, le dice: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Esta es la famosa moneda. Como veis, aquí se ve a Don Blas, con 2 S, como llamaban los ingleses. Estas monedas, los ingleses se dan tortas por encontrarla para tirarla por ahí, porque el Museo Naval de varias. Esta concretamente no es el Museo Naval, y se ve a Vernon, pues ha derrotado a Lezo, que aparece ahí completo, cuando no lo estaba, con 2 piernas y 2 brazos, y aquí pone el orgullo español humillado por Vernon. En fin, la moneda de la vergüenza. Bueno, ¿qué queda de todo esto? Este señor, Edward Vernon, a pesar de que se dice por ahí que después de esta batalla quedó defenestrado, es cierto que el rey de Inglaterra prohibió hablar de esta batalla en los libros de historia. Pero Edward Vernon no quedó defenestrado, ni mucho menos. Fue nombrado almirante de la escuadra del Mar del Norte. Lo que pasa es que fue un tipo muy soberbio
pues cometió la estupidez de mandar una carta a sus almirantes, al almirantazgo, poniéndolos a parir a todos. Y ahí acabó su tumba. Ahí sí que lo retiraron del servicio. En Westminster hay una placa, que la ha puesto su familia, por cierto, en la que dice: sometió Chagres, que es Portobelo, y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria. Porque hay que decir que Eduardo Barberón no asumió la derrota de Cartagena de Indias. Como sabéis, cuando una fuerza anfibia se dirige a un combate, hay un comandante naval, un almirante, que es el que manda la fuerza anfibia. Ahora la fuerza anfibia llega a la playa, salen todos y ellos van a las órdenes de un comandante en tierra, que suele ser un comandante o de infantería de marina hoy o de tierra, y él echó la culpa al general Benworth, que era el jefe de la fuerza en tierra. Él no se consideró nunca responsable de esta guerra. En cuanto a este señor, Slava, el virrey, envió unos informes sobre la victoria en Cartagena de Indias, arrogándose todo el mérito de la victoria, y se le dio el título de Marqués de la Real Defensa de Cartagena de Indias. Lezo, todos los muertos que hubo allí, españoles e ingleses, se arrojaron al mar. Durante mucho tiempo a Lezo se le tuvo también que se le había arrojado, pero no es verdad. Lezo murió en la mañana, a las 8 de la mañana del día 7 de septiembre y de ese mismo año, 1741, y 2 días después llegó una carta de Felipe V en la que se le quitaban todos sus cargos, su hacienda y su prestigio. Afortunadamente murió 2 días antes y no pudo saber esa desconsideración que se había tenido. Es decir, que el gran vencedor de esta batalla, por eso yo siempre digo que no perdió en vida otra batalla que la de la propia administración española. Una pena. Esto es Mount Vernon. Esta es la residencia de los Washington, de Lawrence, de George Washington. Hoy podemos encontrar Mount Vernon, se lo puso Lawrence Washington en honor a Lord Vernon. Hoy, en total en los Estados Unidos, sumando todos los estados, hay entre pueblos, condados y ciudades cerca de 40 que llevan este nombre, Mount Vernon, sin contar colegios y otras cosas. ¿Alguien ha visto algún colegio que lleve el nombre de Blas de Lezo? ¿Os habéis tomado alguna vez un café con la mesa en un sitio que se llama el Pub Lord Nelson? ¿Pero os habéis tomado alguna vez algo en un sitio que se llame Blas de Lezo? Eso es lo que intentamos defender aquí y intentar cambiar a partir de aquí estas cosas. Bueno, algunos historiadores hablan de Lezo. Parece claro que el error en Cartagena fue de la misma magnitud que el de los españoles en 1588, la gran armada de Felipe II, y así figura en todos los libros de historia, tanto ingleses como españoles. Este otro, que es uno de mucho prestigio, un historiador inglés de mucho prestigio, David Short, dice: si uno intentara dibujar el perfil del perfecto héroe militar, Blas de Lezo sería uno de los primeros candidatos. Esto es muy bonito. En fin, ¿qué tenemos aquí? Pues este periódico es de no hace mucho. El alcalde de Barcelona le pide formalmente al de Madrid quitar la estatua de Blas de Lezo. Esto lo tenemos en nuestro país. Sí. Aquí, para darle un homenaje, ya que se dan tan pocos, como esto está cogido de un periódico, me he permitido la licencia de quitar de aquí a George Clooney, que es un anuncio de Nespresso, y dedicárselo a Blas de Lezo. ¿Hasta dónde llegaría por un Nespresso? Parece que me gusta, ¿no? Bueno, ¿qué queda de Blas de Lezo? La Armada no lo ha quedado. 5 barcos de la Armada han llevado el nombre de Blas de Lezo. Un vapor de ruedas de principios del siglo XIX, otro ya de metal de finales del mismo siglo, y más recientemente estos 3 barcos. Este, que fue el famoso plan de escuadra, no me acuerdo el nombre, pero se pusieron 4 cruceros. El primero fue el Blas de Lezo, que dio nombre a la serie, lamentablemente perdido en 1934 al chocar con un bajo que hay cerca de Finisterre que se llama O Centauro, el Centauro. Este otro es uno de los Frank, barcos que nos dieron los americanos en los años 70, y que fue una escuadrilla que eran 5 barcos, uno de los cuales llevaba el nombre de Blas de Lezo, y que se dieron de baja en 1991. Y una de las fragatas principales de las que tenemos hoy en día, nuestras flamantes F-100,
lleva también el nombre de Blas de Lezo. En algunas calles, en muchas ciudades, ya empiezan a verse calles con el nombre de Blas de Lezo. Carlos III fue el primero que le devolvió la honra al conceder para él y sus descendientes el marquesado de Oviedo. Oviedo es una pequeña localidad vecina a Ávila que pertenecía a la dote de Josefa Pacheco cuando se casó con Blas de Lezo. Este marquesado, con las interrupciones típicas de la República y cuando se han quitado todo este tipo de cosas, hasta hoy lo han tenido 7 personas y hoy en día el séptimo marqués de Oviedo pues se llama Maravini, Martínez de Lejarza, pues va por ahí dando conferencias muy interesantes sobre su tatarabuelo. Hay gente que dice que Benito Pérez Galdós se fija en Blas de Lezo para la figura de su marcial en los episodios nacionales, concretamente en el de Trafalgar. Yo personalmente, antes os he hablado de esta película Master y Commander, que para mi gusto es una película donde se da una lección de liderazgo. Yo veo ahí al capitán Jacobi, el Master y Commander, que lo encarna este hombre, Gladiator, ¿cómo se llama? Russell Crowe. Eso, Russell Crowe. Bueno, ¿qué ha pasado con Lezo? Yo me hubiera quedado, fíjate, con que lo tiraban en el Panteón de Anónimos Ilustres, cuando uno termina la visita, que es una maravilla, y se respira un ambiente. Una vez que has terminado la visita, te llevan detrás del altar, hay un pequeño estanquito, ¿no?, que se refresca todos los años con agua que trae el Cano de los 7 mares, y eso es una forma de honrar a tantos marinos desaparecidos en el mar, ¿no?, muertos en el mar, Juan Sebastián Elcano. A mí me hubiera gustado, porque al fin y al cabo, aunque el mar es un sudario para nosotros, es lo más noble para un marino como este, como Blas de Lezo, ¿no?, aunque verdaderamente también el olvido es el epitafio más triste, ¿no?, pero no es así. Blas de Lezo pertenecía a la Orden de la Vera Cruz. La Orden de la Vera Cruz, entre otras cosas, se dedicaba a enterrar a soldados que no tenían dinero. Entonces se dedicaban a enterrarlos, y en Cartagena de Indias, en una iglesia de los franciscanos, aneja a la historia, a la iglesia había una capilla de la Veracruz. Por lo tanto, allí había algunos enterramientos y se supone que allí debe estar Blas de Lezo. Con el paso de los tiempos eso quedó todo, se derrumbó todo, y lo último que ha habido allí, ha habido un solar, allí se construyó un cine que ya no funciona, y el dueño del cine ha dado autorización para que busquen allí los restos de Blas de Lezo. Ya veremos. Antes de terminar, siempre pongo aquí para los que me traen a dar conferencias, para dar un pequeño flash de otras conferencias que podría dar si fueran apetecibles. Pues bueno, aquí veis muchos: el Reino de Gentel, el submarino C3, el Titanic, el Cano, el mar y los misterios. Esto es muy interesante, la desaparición del Scorpio, un submarino nuclear que está envuelto en un misterio que es bastante interesante. La Marina, la Guerra Civil, la leyenda del paso del noroeste, el navío San Telmo, que el otro día hablamos de este navío, algunos estabais allí en Cádiz, los acorazados españoles, el Guadalete, la tragedia del Castillo de Olite, ignorada tanto tiempo, ¿no?, naufragios y Escapaflor. Parece mentira, pero una base inglesa como la de Escapaflor que contenga tantas cosas interesantes, pero las tiene. Y ya con esto llegamos al final. Aquí tenéis unas formas de localizarme si queréis seguir las cosas que escribo. Bueno, aquí tenéis un Facebook y una página web, y este es el epitafio que dicen que fueron las últimas palabras de Lezo ante Leonora, su mujer. Dile a mis hijos que morí como un buen vasco, amando y defendiendo la integridad de España y del imperio. Gracias por todo lo que me has dado, mujer. Fuego, fuego, fuego. Esto de fuego, fuego, fuego quiere hacer ver. Blas de Lezo murió de tabardillo, probablemente fiebre amarilla. Y bueno, con esto se quiere hacer ver un poco que ya la cabeza se le estaba yendo, ¿no? Casos que parece ser, o eso dicen, que esas fueron sus últimas palabras. Y también las mías. Muchas gracias. Bueno, pues
después de esta impresionante conferencia tan pormenorizada y tan magnífica, pues vamos a hacer un pequeño juego de preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta en cuestión. Bueno, como siempre yo suelo hacer, rompo el hielo por aquello de que después se apunte a alguien más. La parte del poco reconocimiento histórico que ha habido, no solamente esta figura, la cantidad de veces que hubiera cambiado la historia de España. No solamente lo que ha dicho de los 250 millones de habitantes que hubieran hablado otro idioma, la historia hubiera cambiado indudablemente, pero esa ganar a posteriori el diseño de las defensas de Cartagena y de Cádiz. Sí. Bueno, Lezo, además de una estratega del mar, tuvo destinos en tierra, como fueron concretamente Toulon y Cádiz, donde aprendió a valorar los métodos de ataque de los ingleses, incorporó sabiamente, como ya hemos explicado, este tipo de defensas en Cartagena de India, que desde luego hizo mucho daño a Lerma. Encontró una defensa que no esperaba. A ver, cuando Dios una pregunta. Ella en algunos sitios que dice que nació en 1687 y ahí parece que en 1689. Y otra cosa, los militares conocéis mucho la figura de Blas de Lezo, pero yo como oyente del Turno de Noche y La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Sevilla, me enteré de Blas de Lezo por una historia de la historia de este señor que narró la aventura de la vida de Blas de Lezo. Sí, tristemente es una figura olvidada, es una figura, ya es un poquito también el guión de la conferencia, ¿no? Que es una figura que estamos desenterrando prácticamente ahora. Yo lo he dicho al principio, yo pertenezco a una familia, he crecido entre gente de la Armada y yo prácticamente de Blas de Lezo había oído hablar muy poco. Es decir, sabía que existía, había oído 4 pinceladas, pero nada más. Y sin embargo, ahora había oído hablar muchísimo más. Es una pena, intentamos rescatarlo. Los españoles lamentablemente no tenemos ese prurito de conservar el honor de nuestra historia, la parte positiva de nuestra historia, tendemos a ignorarla como si nos avergonzara. Y lo del 87, Bueno, el 87, yo he leído bastante sobre Blas de Lezo y sí que he visto autores que lo sitúan en 1687. Pero sí tengo un libro en el que consta su partida de nacimiento en el 89, 3 de febrero, completamente. 3 de febrero del 89. Es cierto que se rumoreó en la Armada que cuando se conmemoraron la batalla de Trafalgar, España mandó a propósito la bala en el fuego, o fue una casualidad que le tocaba por un... Eso no lo sabemos. Esta pregunta me hace gracia porque cuando celebramos el bicentenario, en verano, se hizo un verano, en su mes, se hizo en su mes, en el 2005. En ese momento yo navegaba como jefe de Estado Mayor de una fuerza multinacional de la OTAN, la Task Force 150, y yo era jefe de Estado Mayor de esta fuerza que mandaba un almirante francés. Normalmente, a la hora de reunirnos a comer, a desayunar, a cenar, nos reuníamos el almirante, el comandante del barco en el que íbamos y yo, y hablábamos de muchos temas. Cuando llegó la invitación para que él acudiera a estos actos a los que tú te estás refiriendo, pues empezamos a tocar el tema de Trafalgar y me llamó la atención la diferencia de visión que tenemos los franceses y los españoles sobre la batalla de Trafalgar. Hasta el punto de que a mí me sentaron mal algunas cosas de las que estaba diciendo el almirante. Pero el caso es que él se fue y volvió contando, él lo contaba riéndose, y decía, es verdad, fue una ceremonia muy bonita que empezó en Inglaterra y luego se terminó aquí en Trafalgar, donde el portaaviones entonces, el príncipe de Asturias, arrojó al mar una corona de flores.
Pero la parte de Portsmouth, cuando se reunieron en Portsmouth, la Armada, que tenía que enviar un barco, envió a la fragata de Blas de Lezo. ¿Era la que le tocaba? No lo sé. Yo, desde luego, si hubiera sido lo que hubiera tenido que decidir, yo lo hubiera mandado. Porque, oye, vale el fair play de que, vale, vamos a celebrar los 200 años de Gibraltar, de Trafalgar, vamos a celebrar que nos la disteis bien dada, pero oye, también nos vamos a tirar una pollita a nosotros, que no somos mancos, aunque Blas de Lezo sí. ¿Una pregunta más? Luis, una cosa, ¿puede ser que esa figura novelesca que tiene los ingleses de pirata, Garfield, pueda ser novelesca? Bueno, mi amigo Diego Fuster dice que sí. Y yo lo que dice Diego Fuster para mí va a misa. Él dice que el Capitán Garfield de Peter Pan está basado en ese tipo malévolo y que va buscando. Ese está basado en la figura de Blas de Lezo. Y no tendría nada especial, porque ellos realmente no lo ven así, hablar de Lezo. No lo ven como nosotros. Como el Duque de Alba, ¿no? Puede ser, sí. Y puede ser también que ese desconocimiento que tenemos de Lezo es porque todo lo que ocurrió al otro lado del océano, la verdad es que somos ignorantes de la historia española, ¿no? Bueno, eso fue, como Blas de Lezo va a tener acontecimientos dignos de tenerlos en nuestra historia y seguramente se ignoren. Bueno, hay una cosa que es muy importante, es decir, así como Felipe V estaba encantado con Blas de Lezo, ya hemos visto que incluso le cede un guión para que lo lleven sus barcos, está encantado con Blas de Lezo. De repente, con la defensa de Cartagena de Indias, cuando recibe el informe del rey Eslava, se le nubla la cabeza y pasa completamente al otro extremo, hasta el punto de que le niega el pan y la sal. Y su nombre queda proscrito, le quita su hacienda, le quita todo. Josefa Pacheco, que vivía en el puerto, se queda expuesta, no le quedó nada, absolutamente, le quitaron todo. Entonces, durante muchos años, la figura de Blas de Lezo había que hablar en voz baja de él. Estaba proscrito, y cuando el rey proscribe, pues nadie se atreve a llevarle la contraria. Luego, es cierto que Carlos V lo rescata, Carlos III, ¿no? Lo rescata, pero ya la gente tenía ese prurito de no hablar demasiado de él, y así ha pasado, nunca se ha hablado de él, ni siquiera en la Armada hemos hablado de él. Yo no recuerdo jamás en la Escuela Naval quién me hablara de Blas de Lezo, cuando es una figura que se podía hablar de él, pero vamos, y que además para conferencias a los guardiamarinas y estas cosas es, vamos, yo creo que no hay otro marino del que se pueda hablar con esta amplitud de cosas como Blas de Lezo y de la Barriga. Yo también quiero hacer una pregunta, que lo que es quizá diferenciador de Blas de Lezo es también su ingenio atípico, ¿no? En lo que es el marino al uso. Bueno, sí, el ingenio es una consecuencia de la necesidad. Nos pasa a todos. Cuando tenemos que hacer algo y no tenemos dinero, o no tenemos lo que hace falta para tener esto, nos aguzamos el ingenio y lo hacemos de alguna forma. Mi mujer, que ahí está al fondo, está todo el día cambiando de salón. Como no podemos comprar otra cosa, pues ahora ponemos esto aquí y lo quitamos el ingenio. El ingenio se aguza en estas ocasiones, Blas de Lezo, vuelvo a insistir, tenía el hándicap de la superioridad artillera de los ingleses y por eso tenía que agudizar el ingenio para buscarle las costillas por otro lado. No digo que Blas de Lezo cambiara los muebles, digo que tenía que hacer otras cosas. Voy a buscar otro hábito de Blas de Lezo que creo que es lo que puso el que se me ha de adaptar. Escribía diario. Escribía su diario. Escribía la batalla. Blas de Lezo escribió un diario muy interesante de la propia batalla de Cartagena de Indias. Inteligentemente, el que recibió este diario, que fue José Patiño, que luego se lo pasó al marqués, a don Zenón de Somoravilla, lo guardaron y lo conservaron, porque en ese momento el diario de Blas de Lezo era inoportuno. El rey Eslava, el marqués Zenón de Somoravilla era el marqués de la Ensenada. El rey Eslava estaba en la cresta de la ola y Blas de Lezo no se podía hablar de él. Esperaron prudentemente a que pasaran esos tiempos, a que llegaran las vacas gordas
y entonces ya con Carlos III presentaron el diario y ahí se supo realmente quién había llevado el peso de la batalla y quién había tomado las decisiones, y realmente, claro, si es que no había más que ver que lo que decía ese diario era sencillamente la consecuencia de una dilatada vida en que en todos los sitios donde había estado y actuando, entonces, bueno, aquí si es que esto es simplemente la consecuencia de lo que hizo hace 3 años, hace 5, hace 6, y ahí se vio quién era Blas de Lezo, y se le restituyó el honor, y la hacienda, y el marquesado. Parece que los compañeros de la humanidad siempre hemos valorado un poco los nuestros, hemos sentido un poco de complejo y ellos han valorado demasiado. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos un complejo los españoles para... Aquí en España la palabra héroe chirría, o sea, nadie se atreve a pronunciarla. Es como si hubiera que oír de esa palabra. Es una palabra preciosa porque hay palabras como héroe, patria, que están proscritas y son palabras preciosas porque la patria somos todos, son nuestros padres, nuestros hijos, eso es la patria. Y eso lo defienden todos los países y todas las personas y todos los seres humanos, y sin embargo aquí tenemos como cierto complejo, ¿no? Y no entiendo bien por qué, la verdad, porque Blas de Lezo tenemos que estar orgullosísimos de él, y sin embargo tenemos que exponerlo como si fuéramos los cristianos del siglo cero, exponerlo como si fuera una catacumba para hablar de él, y el bajito, y que no tiene sentido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte yo también quería preguntarte de que ahí, digamos, siempre hemos tenido quizás casi 200 años de propaganda anglosajona, ¿no? Y que ellos realmente han sabido vender muy bien y se siguen vendiendo. O sea, eso también, aparte de que hay un pequeño renacimiento cultural de nuestras cosas y de nuestra cultura hispana, que digamos, la propaganda anglosajona también habrá. Yo no diría exactamente propaganda, porque lo que pasa es que tenemos distintas formas de contemplar las cosas. En Inglaterra, en Estados Unidos, en la mayor parte de los países, cuando el consejo que se encarga de revisar los libros de historia para que los estudios de los chavales introducen todo tipo de estas historias para que los chavales las lean y se sientan orgullosos de su país. Es que es un silogismo tan simple que uno no entiende por qué no se cumple aquí. Aquí, sin embargo, generalmente ese revisionismo se hace por medio de un grupo visto en el que uno que representa a los que menos son dice no, esto no, y así nos luce el pelo, porque así nos luce que en determinadas autonomías están fabricando la historia propia inexistente, que no existe, que es mentira, pero crecen los chicos leyendo esto y se creen que es la verdad, y luego cuando llegan a una cierta edad no tienen más remedio que adoptar las posturas que vemos cada uno. Cuando realmente la historia de España es la historia de todos, es una historia preciosa, es una historia que está adornadísima con cantidad de cosas, porque ahora serán mejores o peores. No cabe duda que tuvimos un imperio en el que no se ponía el sol, y no sé por qué no podemos hablar de eso. Me parece sencillamente... ¿Y está orgulloso de ello? Yo estoy muy orgulloso de todo, personalmente. Me pregunta, ¿qué visión se tiene desde el lado de América, en este caso porque yo la batalla de Cartagena de India, de la visión de Blas de Lezo? Y si aquí, por ejemplo, hay monumentos o se tiene conservado de alguna manera la zona de la batalla para que la gente lo pueda visitar, ¿se tiene hecho un homenaje allí en la batalla? ¿Te refieres a Colombia? Sí. Bueno, en Colombia sienten adoración por Blas de Lezo. En Colombia están muy orgullosos de sus raíces y de su lengua, que es la española gracias a Blas de Lezo. El castillo de San Felipe lo visitan diariamente centenares de personas. Todos los niños de Colombia han pasado por allí. Ellos han tenido, la Armada colombiana han tenido barcos que han llevado el nombre de Blas de Lezo. Se lee en sus libros de historia, se lee a Blas de Lezo. Es decir, curiosamente, están mucho más orgullosos que nosotros. Y Blas de Lezo era un tipo muy curioso, porque hoy en día parece que no se puede decir que él hacía una defensa de lo vasco a ultranza. Y de hecho, la mayor parte de sus marineros los escogía él personalmente en su pasaje natal, que eran tipos bajitos y fornidos.
por lo que he contado antes, de que los que tenían que subir a las velas altas, los que suben a las velas altas tienen que ser bajitos. Porque la gavia, que es el palo que cruza así paralelo al mar, esa gavia, que es de donde se trabaja la vela, allí uno apoya los pies en una cuerdecita que se llama marchapié, que es así, y normalmente una persona bajita apoya los pies ahí y las rodillas en la propia gavia, de manera que las manos le quedan para trabajar. Si ahí va un tío de un 80, lo tiene muy mal, porque lo que le apoya contra la gavia son las canillas, lo más normal es que se caiga. Lezo buscaba tipos vascos y en cierta medida alguien le ha acusado de un nacionalismo que no era cierto, porque Lezo se sentía profundamente español, entonces no tenía sentido. Y su epitafio lo dice. Es decir, él sube la defensa de España y de su rey. Pero él buscaba gente vasca porque los entendía bien, hablaba vasco, ancamó. Decía yo en una entrevista de otro día, y es que sus compañeros de promoción, que los quería mucho, le llamaban medio hombre, pero eso a él no le hacía gracia. Él le gustaba, se sentía cómodo con ancamó. Pata de palo porque se lo llamaban sus hombres. Él se los escuchaba, ancamó, le llamaban, bueno, pero a mí mis hombres, y mis hombres tienen patente para decirme esto, y él estaba encantado. Extraordinario, al que, como bien dices, lamentablemente han querido más en Colombia que aquí. En pasajes no hay nada, ¿Perdón? en pasajes. El otro día han puesto algo, una plaquita, pero los barcos también son muy reticentes. Hay una placa y estuvo la fragata. Y estuvo la fragata hace poco, sí. Pero todo esto es de antes de ayer. Yo le decía a Paco, antes nos estábamos tomando un café, que hace unos años, un concurso literario que había en Barcelona que estaba dedicado a hablar de Lezo, me llamaron para que yo glosara la figura de hablar de Lezo. Y el día antes, cenando, me pidieron por favor que no aludiera al episodio de la toma de Barcelona por el duque de Berwick, en el que Blas de Lezo cañoneó la ciudad, perdió el brazo, porque era políticamente incorrecto. Es decir, que tienes razón en lo que dices, que hay determinados sitios donde se quiere fomentar otro tipo de historia, y la historia es la que es, para bien o para mal. Oye, tenemos muchas cosas que no hemos hecho bien. Eso, si tienes un imperio, lo lógico es que escribas renglones torcidos también. Si lo hacemos en casa, muchas veces hacemos cosas que están mal hechas, y al día siguiente nos arrepentimos. No, lo demás es muy difícil. Con todo y con eso, nuestra historia es una maravilla. Bueno, pues vamos a terminar con una más pregunta más. ¿No cree que Blas de Lezo fue un año más afortunado porque le permitieron seguir en su carrera, a pesar de ser no fuerte poco? Hoy en día, algún marino le hubiera posibilidad de vivir así? En absoluto, hoy en día un oficial con la pata de palo, un oficial manco, un oficial tuerto, serían inmediatamente pasados a una escala paralela. Y si le pasan las tres cosas, ni te cuento. Lo que pasa es que en esa época no había, lógicamente, la normativa. Si hoy en día yo tuve, antes de entrar en la Armada, tuve que ir a un médico porque parecía, decían, en mi casa había muchos antecedentes de daltonismo. Y yo tuve que ir a pasar una esta para ver si era daltónico. Si hubiera sido daltónico, no hubiera podido ingresar en la Armada. ¿Cómo iba a ser tuerto? Es decir, hoy en día no podría, no, de ninguna manera. Claro, los tiempos. Bueno, quizá la última pregunta. ¿Quién se ha traído por ahí? Paco Paulladas tiene a la garganta, pero no quiere decir nada. Bueno, Andrés, te cedemos el honor de la última pregunta. ¿Hay alguien que quiera preguntar? El grumete cierra la conferencia. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Desde la Ateneo vamos a entregar un pequeño obsequio a lo mismo ya Ayuso, que es la puerta de la casa de Jerez, que es una puerta abierta a la cultura. Y aquí le ponemos a don Luis Moya Ayuso por su conferencia, el héroe de Cartagena de India, así como su apoyo desinteresado a esta institución y su
su labor en defensa de la cultura. Muchas gracias.